40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Estamos en 40 años en Historia de una época, estamos en realidad y estamos con JF La Mata, posiblemente las personas que más saben en este país de casi todo. JF. No sabría decir si tanto, pero dentro que es una aspiración sensata, pero estamos hablando de historia, que es algo que me fascina, y de medios de comunicación, que también me fascina, con lo cual son dos temas a gusto. Por cierto, tengo que admitir que me ha hecho gracia, porque fíjese usted que yo hace poco le animé a usted, y de hecho es un tema para un 40 años, a hablar de un libro que ha escrito usted sobre Franco en el banquillo, y me hace gracia porque hace poco le hice unas preguntas de la figura de Franco, y se me ocurrió poner como título de un fragmento debate, y me refería a los debates que ponía sobre la mesa, no un debate entre usted y yo, porque yo estaba preguntando y mucha gente dice, o sea que he estado debatiendo, me decía Valcárcel, menudo debate tuvisteis. Digo, ¿cómo? Digo, no, vamos a ver, me refería a los debates que se estaban puestos sobre la mesa. De hecho, yo ejercía un papel que no comparto que se deba tener, que es juzgar con los ojos de ahora tiempos de entonces, pero entré en ese juego y además lo volveré a hacer cuando tenga el libro, para que se entienda, porque usted lo está dirigiendo al lector de ahora. Porque habitualmente es algo que es todo lo contrario a lo que yo defiendo. O sea, con un poco de suerte el libro lo tienes hoy. Estamos ahí como locos. Pues espero que en un retrovisor, en un 40 años, podamos hablar tranquilamente de muchos temas que salen en el libro. Pero efectivamente sí, esa entrevista que me hiciste en tu programa en el retrovisor pudo llamar a equivoco. Lo que estábamos debatiendo era sobre el libro, ¿no? Claro, sobre... no era un debate, que no, no era un ningún debate entre nosotros, que no hay ningún problema tampoco. Pero simplemente me refiero que no estaba poniendo yo una posición. Si alguien escucha el fragmento entero, diré, le voy a preguntar como alguien que lo leyera ahora, y preguntaría si esto fuera un Nuremberg, no fue esto, no fue... Porque en mi visión de la historia no suele estar ni el juzgar y menos con los ojos de ahora lo de entonces. Claro, si alguien de entonces, de hecho usted respondía en algún momento poniendo las cosas en fecha, en decir, en aquel momento, seguramente en 1939, la prioridad de muchos españoles no era que hubiera, digamos, un mapa de partidos o que hubiera, digamos, un escenario parlamentario, sino comer o sobrevivir o poder ir a la misa, según en cuál. Pero cuando explicamos que es muy importante tener el contexto histórico. Pero vamos a la vanguardia. Simplemente digo que si una de las grandes obsesiones que yo tengo la gente es contextualizar, podría parecer un poco raro que yo de repente exigiera a don Javier García Isaac que jugara con los ojos de ahora a una opinión sobre ahora, aunque reconozco que cuando tenga el libro volveré a jugar a ese truco de juzgar con los ojos de ahora. Yo ese truco me gusta siempre y cuando quede efectivamente en un truco entre nosotros, entre periodistas, en un programa radiofónico. Otra cosa es cuando se trata de imponer por ley, como hace la ley de memoria histórica, intentar, ¿cómo diría yo?, ajustar la visión de la historia de hace 80 años a la del siglo XXI. Fíjese, aunque ya digo, el tema de hoy es la vanguardia y la prensa catalana, pero por terminar este inciso, esto está grabándose al poco tiempo de emitir el debate entre candidatos a la presidencia del gobierno. A mí no me parece tan grave, y puede parecer una barbaridad lo que voy a decir ahora, no me parece tan grave que un gobierno se proponga como objetivo para alardear disolver una fundación, y siendo un tema que si se quiere puede ser grave, pero a mí no es grave no fue que dijera que quiere disolver esa fundación. No creo que le cueste mucho a un Estado encontrar alguna excusa para reventar una fundación, la que sea. Me pareció grave la motivación. Dijo que era para impedir que nadie pudiera hablar bien de un periodo de la historia. Claro. Y eso jurídicamente me parece bastante complicado. Me preocuparía mucho que resulta que ahora, si yo de repente, porque me da la gana, o bien como periodista o como hipotético profesor de historia, quisiera argumentar que me parece, yo que sé, que el gobierno de Espartero fue el más positivo de la historia de España, viniera de repente un señor con lápiz y papel, el representante del gobierno, y que me diga, usted elogia la etapa de Espartero, pues no, porque Espartero fue un criminal porque bombardeó Cataluña o no sé qué, y decirme que no. Entonces, a mí me asusta que realmente se pueda plantear en serio. Y por cierto, de los otros candidatos hubo uno que hizo un tímido amago a decir que no tocaran la historia, aún así tímido, pero bueno, y el resto ni eso, yo te iba a comentar que cuando Sánchez ha comentado que hubo silencios atronadores, el silencio atronador, a mí lo que me preocupó es cuando un presidente de gobierno en funciones y candidato a ser reelegido, más que elegido, a ser elegido, porque no ha llegado a ser nunca presidente electo, hay que recordar que nunca ha sido un presidente electo, se proponga en un debate televisivo, diga públicamente que uno de sus propuestos es ilegalizar una fundación. El tema es muy grave, no es ilegalizar una banda terrorista como ETA, no es ilegalizar a Bildu, ilegalizar a partidos o asociaciones como la ANC o Unión Cultural, que están poniendo en serio peligro la unidad de España. No, es a una fundación que está, uno de sus objetivos es promover y recordar la obra del general Franco.
Eso es lo peligroso. Yo creo que... Pero si gana las elecciones, si las pierde no, va a tener muy difícil la Fundación defenderse, porque cuando un Estado se propone contra ti... un Estado se propone y se inventa una exhumación donde hay una profanación, un Estado se lo propone y no te deja enterrar el cadáver de tu familia en territorio tuyo. Eso que dicen cuando las barbas del vecino veas... Y fíjese, y yo pensaba... Pero voy más lejos, la última ley que acaban de sacar, que pretende sacar otro decreto, que dicen que es para cerrar webs que alientan el independentismo en Cataluña o llaman a la violencia. Me parece que en esa decreto ley caben emisoras como esta. Claro, es que cuando digo cuando las barbas de tu vecino veas cortar, yo los pensé... Radio Ya, con toda la fuerza que va teniendo, todavía es una cosa pequeñita que está creciendo, pero pongamos que se hiciera más grande. Sí podría plantearse en el punto de vista de los que defienden la ilegalización de una fundación, decir, si considero que una emisora está hablando demasiado bien, con demasiada frecuencia, de un periodo de la historia de España que ellos identifican como la dictadura del general Franco, sí podría entenderse que digan, bueno, pues también como lo que quieren ilegalizar, por eso es muy clave el motivo jurídico que se da. Si el motivo para ellos es que hablar muy bien del periodo de la historia de España, del gobierno del 39 al 75, es un crimen, entonces por eso cae la fundación, pero también caerían muchos programas de Radio Ya, y a lo mejor ni siquiera dicen, pues mira, directamente la emisora entera, porque además sería un aviso a navegantes. Dicen, mira, candado a Radio Ya, y a lo mejor ya pues en otros tipos de entrevistas se cuidarán mucho tocar ese tipo de temas. Entonces no es un tema baladí no. Para ningún medio de comunicación que quiera hablar de historia. De todas formas, insisto, es un tema muy complicado, pero lo que se avecina es la limitación de las libertades individuales y las políticas, porque habíamos empezado con las individuales. Ahora mismo estamos viendo, lo he comentado en muchas ocasiones, la mayor ausencia de políticas individuales. Pensábamos que políticas no, me volví a equivocar. Ahora vamos a empezar por la erradicación de algunas libertades políticas también. Es decir, durante el franquismo hay que reconocer que sobre todo en la primera época las libertades políticas estaban más bien limitadas a las familias del régimen. Las individuales no, había más libertad individual durante el franquismo que ahora. Entonces, ya aprovechamos esto para retomar el hilo de la historia de la vanguardia y de la prensa en Cataluña, porque justo nos habíamos quedado en el 39, cuando empezaba el gobierno, régimen, dictadura, el término que ustedes prefieran, del general Franco. Y es cierto que en ese periodo de tiempo entramos en un debate clave. El momento en el que, digamos, menos libertad, si se quiere, hubo de dictadura Franco sería ese momento, la primera década. La década que va, la posguerra. Hay quien dice, Pío Moa, que se acaba de ir, cuando entraba, es uno de los que sostiene que no ayudó mucho el tema de los maquis. Dice que si no hubiera habido maquis, quizá hubiera lo que se produjo en los años 60 se hubiera producido en los 50, los 50, los 40, etcétera. Como estuvieron ahí dando la tabarra un poco los maquis durante un lustro, pues eso retrasó el que volviera, digamos, a normalizarse la situación. Es cierto que una de las obsesiones de la dictadura, que está un poco en su ideario, era la seguridad. Por eso hay quien diría que era menos libertad porque había serenos en las calles y había gente patrullando. Yo que por generación recuerdo los cómics de Zipizape, está la figura de Don Ángel, ¿no?, el guardia que miraba. Alguien dirá que es menos libertad y otro dirá que eso es más seguridad. Seguramente era más fácil que una chica o dos niños pudieran pasear entonces que ahora. Dirán, hombre, qué vergüenza, dices, había un policía vigilando. ¿Qué quieren que les diga? Había efectivamente policías vigilando y no había efectivamente la posibilidad de que hubiera un yonki vendiendo papelinas. No estaban preocupados como se está ahora por las distintas manadas que pululan Es que no hubiera sido posible. Claro. Que quieran no ver bien o quieran ver mal. Yo no estoy aquí, como decíamos antes, para saber qué es mejor o peor, pero es que una cosa es consecuencia de la otra. Si tú metes a un policía por cada no sé cuánto perímetro cuadrado, hay una serie de cosas que es más difícil que pasen. Si está prohibido, digamos, que la gente, digamos, sin previa autorización no pueda irse un grupo de gente a beberse litronas en la puerta de un parque o tal, porque tiene que haber alquilado un recinto y haber pedido permiso a la administración para poder hacerlo, que era una cosa que estaba obligada en la dictadura. O sea, si yo tenía un grupo de teatro, tenía que pedir permiso, porque no se puede reunir determinado número de personas si no está informado antes. ¿Es menos libertad? Seguramente es menos libertad. Lo que pasa es que también impediría que un grupo de gente, pues no sé, que no podía haber ocupas, no podía haber un botellón. Bueno, y luego no podemos juzgar el franquismo, el inicio del franquismo, nada más a finalizar la guerra, a los años 70 o los años 60. Pero que lo curioso aquí es que según a quien preguntemos es mejor o peor, porque ni siquiera yo tengo una respuesta clara.
Quiero decir, si yo tuviera un niño pequeño, pues no me importaría que hubiera determinados policías o determinados permisos que tuvieran que hacerse, si sabes que entonces no puede decir, oye, ¿cómo que hacía ese tío, que hacía un Santiago del Valle ahí viviendo por ahí, que pudiera acercarse a Mariluz Cortés? Sí. Entonces, claro, es complicado, pero es cierto que en cambio, si soy yo el joven que quiere irse de botellón, diré, joder, ¿por qué no puedo irme a tomarme, si me da la gana, aquí una litrona a la puerta del portal de mi casa? Pues una cosa por la otra, o sea, efectivamente había más seguridad y había menos libertad. De todos modos, es una parte en la que yo creo que a veces cuando algunos quieren equiparar al español con el americano se equivocan. Cuando dicen el americano quiere la escopeta para defenderse, dice, yo aquí fuera de mi propiedad, ¿no? La imagen que tenemos del tío que aquí no entra nadie y tengo mi escopeta diciendo, el español no quería eso. El español en aquella época no era yo tengo la pistola para dar a 4 tiros, no, lo que quiero es que haya alguien que garantice que no entre nadie en mi propiedad. Si hace falta que estén ahí los dos guardias y venga, policía, que hay aquí un tío raro, pues viene aquí el coche patrulla y dice, fuera de aquí. Y es verdad que no estaba permitida en las calles al menos ni la prostitución, ni, aunque puede parecer una contradicción, ni la mendicidad. O sea, que decir, no podía uno colocarse en la puerta de una iglesia o de un colegio y decir, dame algo, dame algo. Luego es verdad que será bastante laxo con no sé qué cosas, porque la mendicidad... Sí, supongo que conforme fue avanzando la dictadura, o sea, la ley llamada, la tan criminalizada ley de vagos y maleantes, no se refería a que fuera un campo de exterminio para tal. Lo que te decían es, oiga, el Estado ha creado una serie de albergues que aún no existen a día de hoy. Con lo cual usted no tiene excusa para decir que tiene que dormir en la puerta de este banco tal. Eso es, y si usted no tiene recursos, el Estado le proveerá o le ayudará. Que por otro lado, estaba dentro del ideario social de la gente. Falange y se basaba en el régimen, por lo menos en lo social, ¿eh? Entonces, por eso, claro, entramos en otra vez el tema. Una persona que crea muy en exceso en la libertad me diría, oiga, si yo me da la gana de quiero dormirme en el banco del parque, yo duermo en el banco del parque. Eso no estaba permitido. Aquí, en cambio, decían, no, porque quiero que cuando una familia vaya a un parque no se encuentre a un vagabundo durmiendo o una botella rota. Ese era el debate que había. Entonces, por eso digo que esto no es de blanco y negro, es según con quién quieras empatizar. Si uno mira la lógica, encuentra una lógica muy clara a ese tipo de legalidad. Y claro, cuando la gente dice, uy, qué barbaridad, ¿cómo puede alguien, el famoso eslogan que tanto se ha ridiculizado de con Franco vivíamos mejor? Supongo que según lo que se quiera mirar, pero cuando había gente que lo decía, ¿en qué estaba pensando? En temas probablemente de seguridad. Y cuando dice la gente, ¿cómo es posible que hubiera menos delincuencia en esa época que ahora sí había y que la población carcelaria sea menor a antes? Bueno, pues es muy lógico, no es ningún misterio de que la gente se haya vuelto más imbécil después. Si te dices, hay un efecto disuasorio, si ves que hay un efecto de gente allí y tal, pues es inevitable. 5.000 pesos, fíjate lo malos que eran las cárceles franquistas, que hablo de unos 5.000 pesos contra cerca de 100.000 que hay ahora, o algo más de 80.000. Es decir, que es que, sí, pero eso se notó ya enseguida, ya en el año 80, claro, solo habían pasado 5 años de democracia y ya se notó, porque claro, en cuanto deja de haber una serie de controles, pues la gente, el ser humano es como... Por cierto, consideraban que la prostitución era un tema de libertad y ahora no saben cómo erradicar la prostitución. Es que esto... Es curioso, ¿verdad? Esto era pendular ahí del tema. No es que la prostitución estuviera prohibida, aunque el régimen gigante no le gustaba nada la prostitución. Estaba prohibida ejercerla en la calle. En la calle. O sea, lo que alguien hiciera, digamos, en su casa no se podía controlar. O sea, si alguien quería anunciar, oye, pues ven a mi casa y tal, pues seguramente habría. Pero lo que no se permitía es en las calles. Bueno, hoy nos ocupa la segunda parte de la vanguardia que da mucho juego. Estamos en el año 39, 1 de abril del 39, la guerra ha terminado. La vanguardia, creo que yo he visto esa portada en algunas ocasiones, Franco. La vanguardia es de vuelta a su familia originaria. Recordemos que la vanguardia se habían pegado mucho por ella, lo cual demuestra el control que tenía o la marca, lo fuerte que era, porque la había tenido primero la Generalitat de Companys, pero luego se la queda el doctor Negrín. Y se incauta para él en la última etapa. Y ya cuando toma Cataluña los nacionales, pues ya efectivamente se lo devuelve a el conde de Godó, Carles de Godó. Me hace gracia, el otro día estaba mirando periódicos de vanguardia y veía a Fernando Monegal, a quien no soy Ferran Monegal, supongo que también le obligarían el franquismo le obligaría a cambiar. Pero que es llamativo, sí, pero era del año 77, lo que estoy diciendo. Pero bueno, que se ve que durante un tiempo todo el mundo castellanizaba su nombre. Luego te dicen, no, de pequeño en mi casa siempre me llamaron Ferran o Xavier con X. Pues oye, ya no está allí, será verdad, pero usted firmaba con nombres castellanos, no sé por qué. Bueno, Carlos de Godó Valls se declara en ese momento firme admirador del general Franco, y hay que decir, en honor a la verdad, que nunca se retractó
de tal declaración. O sea, Carlos de Godó Valls nunca consta en ningún sitio que dijera me arrepiento de haber apoyado. No, es más, consta lo contrario, que se declaró siempre muy orgulloso de haber pertenecido a la España de Franco. Hay que saber que la vanguardia, aún así, dentro del franquismo tuvo muchos vaivenes. De hecho, el primero lo tiene nada más llegar. Cuando acaba la Guerra Civil, lo primero que se hace es nombrar director de la vanguardia a Manuel Aznar. El abuelo, ¿no? El abuelo de José María Aznar y el padre de Manuel Aznar, que fue director de la Nacional de España durante el régimen de Franco. Porque la familia Aznar era totalmente toda, estaba bien. De hecho, yo creo que Manuel Aznar Zubigaray fue el periodista más poderoso de la España franquista, más incluso que Emilio Romero, presidente de la Asociación de la Prensa, director general de la Agencia EFE, era un hombre muy poderoso. De hecho, por eso se duró muy poco. Él le pone director de la Vanguardia en ese momento, en aquel año 39, y él pone de subdirector, muy inteligente, a Josep Pla. Algo muy triste, porque Josep Pla era una persona muy querida en Cataluña y muy catalanista y muy defensor de la lengua catalana. Y también apoyó a Franco en el bando nacional, porque es una cosa muy importante que tenemos que entender, que en Cataluña, cosa que en la Cataluña de hoy no se entiende, hubo también una guerra civil como en todas partes. Por tanto, había un gran número de gente muy catalana, muy de derechas, muy catalanista, lo que representaba perfectamente la Lliga Regionalista de Francesc Cambó, que apoyaron totalmente el bando nacional. ¿Por qué? Porque en el otro bando estaba la revolución. Y ellos no querían la revolución. Companys, que no, le queremos catalogar como queramos, pero el caso es que al final eligió estar en el bando de Companys. Hace poco se burlaba Xavier Fortes de cómo pueden decir que la gente que Franco derrotó al comunismo, ni que fuera comunista Manuel Azaña. Efectivamente, Manuel Azaña no era comunista y hay 1000 artículos suyos para decir lo poco comunista que era y lo burgués que era y lo ilustrado que era. Pero al final, como pasa en las guerras civiles, hay que elegir. Y Azaña escogió estar en el bando de los comunistas. Y si jugamos a lo mismo, pues yo qué sé, Lerroux era republicano y no era franquista, pero a la hora de la verdad, en la guerra civil escogió el bando con los franquistas, los nazis, los nacionales, los fascistas, los traicionistas, porque es lo que tiene una guerra civil. Y entonces al final cada cual tiene que ser consecuente. En el caso catalán, pues lo que pudiera ser la Lliga Regionalista, lo que pudiera ser Francesc Cambó, lo que pudiera ser el Conde de Godó, escogieron el bando nacional, los franquistas. Y lo que pudiera representar Companys y otras personas, escogieron el bando de los comunistas, aunque ellos no lo fueran, pero es lo que tiene la guerra civil, no es culpa mía. Entonces no me parece ningún error decir que el bando de Companys, aunque él no fuera comunista y él no fuera anarquista, era el bando de los comunistas anarquistas, aunque luego se mataran entre ellos. Dura muy poco porque enseguida el gobierno toma una decisión arriesgada, pero es una decisión que toma él, que es para explicarlo bien voy a poner una introducción. En Cataluña había dos grandes sectores, para que lo entendamos, dentro del catalanismo franquista. Un sector que decía que el catalanismo era algo peligroso. Cuidado, no dejéis crecer esto, como pudiera ser, no sé, Ignacio Agustí, quizá Joaquín Viola. Y otro ejemplo de los catalanes que decían que no, que el catalanismo podía ser visto en positivo y integrado totalmente dentro del franquismo y del nuevo régimen, la nueva España. Joaquín Viola, te refieres al que fue alcalde y luego asesinado por... Sí, procurador en las Cortes franquistas. Se atribuye a Terra Lliure. Carlos Sastre. Por ese grupo. Sastre es el que luego... Sastre lo que se está probado es que le puso la bomba a Bultó. Pues amigos de ese mismo grupo... Y Carlos Sastre es el responsable de los CDRs, para que nos entendamos, con el que Puigdemont y Quintana se sacaban fotos. Con alguno de ellos. Imagino que ahora si son listos empezaron a esconder, porque ya todo el mundo eso lo hacía cuando pensaba que nadie iba a sacar su pasado. Ahora que ya lo están sacando, espero que le escondan un poco. Esto viene a cuento de que había otro sector que era el sector que se llamaba, el término que se usa en la época es posibilista. Los posibilistas lo encabeza un señor llamado Porcioles, que también sea alcalde de Barcelona en un momento determinado, y ellos tienen la teoría de que el catalanismo puede integrarse en el franquismo, de que no es incompatible. Y la mejor muestra de ello va a ser un artículo editorial que va a publicar La Vanguardia, que se va a llamar Finis Cataloniae, que sale en 1939 en esa breve etapa, que es porque una publicación francesa dice que con el triunfo de Franco en la guerra civil se ha acabado Cataluña. Ya con eso se acaba Cataluña. Entonces, esa Vanguardia escribe una editorial enorme, firmado, que lo ha escrito Carlos Sentís, que luego evolucionará mucho en su vida y acabará casi de nacionalista pseudo-independentista, pero muy al final, ya cuando estaba muy mayor. Pero en aquel momento es de los que apoyó al régimen. Había sido secretario de la Generalitat, por eso para los catalanistas era un gran traidor, porque luego se pasó al franquismo. Pues Sentís escribe Finis Catalonia, que viene a decir: ¿cómo pueden decir que Cataluña se ha acabado? Es mentira. Cataluña se ha liberado. Dice, porque Companys no representa a Cataluña. Companys ha representado una especie de ocupación, dice, como los gángsters, ha sido a Cataluña como los gángsters de las películas de Hollywood, y ahora
esa Cataluña, la de Companys, desaparece y la verdadera Cataluña emerge ahora. Una auténtica Cataluña que será, digamos, totalmente compatible con el régimen. Eso va en la línea totalmente de lo que podemos llamar el posibilismo. Es decir, el Visca España, que diríamos. Eso no le gusta a sectores del régimen. Sectores del régimen dicen, bueno, ahí, por ejemplo, no sé si usted tiene situado a Muñoz Alonso. Muñoz Alonso es unos que está ahí consejeros del mundo del movimiento y tal, y los que dice a Franco, eso es el virus. Dice, cuidado con eso del positivismo, eso es el virus, por lo que puede venirnos otra vez repetir el tema. Bueno, ese debate interno es lo que provoca que Franco diga, bueno, vamos a aplazar eso del positivismo más adelante, y de momento se zanja el tema, nada de catalanismo durante unos tiempos. Y es el momento en el que interviene también La Vanguardia. Se quita a Manuel Aznar como director, se quita a Josep Pla como subdirector, y entonces hay un señor que se había quedado en tierra de nadie, que era Luis de Galinsoga. Luis de Galinsoga es el director de ABC durante el breve tiempo en el que el Frente Popular se ha cepillado a Juan Ignacio Luca de Tena. Acuérdense, en el que dedicamos a la historia de ABC, sí, que obligan por decreto a que hay que readmitir a todos los empleados despedidos por participar en la Revolución de Asturias. Y eso obliga a que Luca de Tena diga, tiene usted que readmitir a todos los empleados y despedir a todos los que habían sido contratados para reemplazarles. Es decir, estamos hablando del 36, cuando van al Frente Popular. En ese momento, Luca de Tena se niega y dimite como director. Y entonces alguien de su confianza, Luis de Galinsoga, asume la dirección de ABC durante los pocos días que quedan hasta que esté la guerra civil. Al acabar la guerra civil, vuelve a ser director Juan Ignacio Luca de Tena, con lo cual Luis de Galinsoga dice, ¿yo qué hago? No voy a dirigir otra vez ABC. Entonces dice, mira, pues ya tenemos problema, a La Vanguardia. Vais usted a La Vanguardia y entonces tenemos ya un director. Quitamos a Aznar y a Pla y esta cosa del positivismo. Y entonces Aznar y Pla estaban más por ese positivismo. Igual por eso luego su nieto hablaba catalán en la intimidad. Sí, pero tampoco se crea usted que les mandan a la cueva a los leones, les recolocaban en los puestos. Además Aznar era falangista. Bueno, no sé lo que era, pero franquista es luego. Franquista totalmente, de hecho, ya digo, él ha dejado suficientes textos a acorde. Es verdad que tenía un origen. Hay que decir que Aznar en su juventud había tenido simpatías por el mundo nacionalista vasco, que se lo han sacado mucho para echar en cara. Luego evolucionó más a republicano hazañista, ¿no? Con lo cual, pues no es raro que también dijera, oye, pues igual que yo he evolucionado al franquismo, igual puedo conseguir integrar el catalanismo en esto. Sí. Con lo cual, no. Pero bueno, a Franco dijo, no me interesa este tema, de momento aplacemos. Y es la única etapa, hay que decir, en la que ha habido un poco de, si se quiere, sanción al castellano. ¿Por qué? Porque se aplican en la ciudad condal una serie de normas que, con la excusa de que hay que fomentar el castellano, porque unos enemigos del franquismo es el analfabetismo, se obligan en aquel momento a que estén en todos los comercios rótulos en castellano. Estamos hablando del año 40-41. Vamos a ver, no se prohíbe que rotules en catalán, pero sí se exige que vaya en español. Hay que decir que los argumentos que se usan en prensa de la época para defender el castellano no es en contra del catalán. Aunque yo pueda sospechar, como aficionado de historia, que puede ser que también fuera el motivo, se usa el argumento de contra los idiomas extranjeros. Si dice, no pongamos los rótulos en inglés o en alemán sin ponerlos en castellano primero, porque lo primero que tenemos que fomentar es que todo el mundo conozca el castellano. Pero es verdad que yo puedo decir, seguramente también lo hacían, porque se insistió más en Cataluña que en ningún otro sitio, con lo cual puedo suponer que el motivo era también para el tema catalán. Pero hay que decir que el argumento oficial que se decía era contra los idiomas extranjeros. Hay que fomentar que la gente por primero hable, y Luis de Galinsoga hace unos artículos que más se ha criticado de la historia de La Vanguardia, que es hablar como Franco. Entonces dice, animo a todos los catalanes vecinos de la ciudad condal que hablen como Franco. Por cierto, hay que decir una cosa que no se me olvide. En la etapa de Manuel Aznar y Josep Pla, esa primera etapa que duró solo unos meses del año 39, ya es La Vanguardia española. Eso es lo que yo iba a decir. Hoy lo que vamos a hablar hoy es de La Vanguardia española, porque el propio el propietario de La Vanguardia decide cambiar el nombre. Y tiene mucha lógica, porque Carlos Godó quería dejar claro que nadie pudiera acusarle a él de haber simpatizado con el separatismo. Godó nunca fue separatista, pero le pueden decir, oye, pero te callaste mucho, no te opusiste lo suficiente, mira todo lo que se opuso a ABC y tú no llegaste a tanto. Entonces digo, bueno, que no haya ninguna duda, poma, a un española. Bueno, Godó, que estaba fuera de España también, porque si no hubiese sido ejecutado. Sí, no, eso, pero vamos, él y todos. El conde de Godó. Pero todo lo que representaba el conde de Godó, es que ahora ya lo ha perdido, pero lo que significaba el condado de Godó, en cuanto a, sobre todo, la unidad de España, pero incluso
diría yo, que por encima de la lealtad de España, la lealtad al rey. Sí, sí. Ahora ya no, pero lo que ha marcado siempre a los Godó hasta ahora, y matizo hasta ahora, pero es siempre una identificación total con la Casa Real Borbónica. O sea, más no poder. O sea, era una cosa, los reportajes a favor de la Alfonso XIII y tal, es lo que llevan en los genes, en teoría, la familia Godó. Casi más que el ABC. Sí, en esta época. Si se quiere, porque el ABC, el problema que tiene el ABC es que el ABC se metió un poco en la lucha por la causa de Juan de Borbón y la Vanguardia no le importaba tanto eso. Ahí fue más leal, si se quiere, en la Vanguardia a Juan Carlos. Desde el principio la Vanguardia tenía... ¿Quién dicen que va a ser? ¿El niño? Pues el niño. No me interesa el padre, ya está aquí el niño. Si en el fondo cuando trae aquí Juan de Borbón a su hijo a que se forme aquí, con el otro pobre que acaba como acaba... Claramente el plan es que sea Juan Carlos el heredero de Franco. Lo que pasa es que Juan de Borbón cambia de opinión como tantas veces a lo largo de su historia y entonces intentó conspirar para rectificar la decisión que él mismo había tenido con Franco en el pasado. Contra sus propios hijos. Sí, sin duda alguna. Porque hay que recordar que... Sobre todo contra Juan Carlos, evidentemente. Claro. Eso fue una lucha entre padre e hijo. Y la Vanguardia no estuvo en eso. La Vanguardia siguió al hijo, y a veces estuvo con el padre. A veces estuvo en la conspiración para intentar. Y los Luca de Tena, sobre todo Torcuato, estuvieron en la conspiración de Juan de intentar ver si podían evitar que esa primera decisión de que fuera Juan Carlos se rectificara y fuera el padre en vez del niño. ¿Cómo se va desarrollando? Porque hasta que llega don Juan Carlos a España pasa un tiempo. Estamos ya en el año 40. Vamos a ver, La Vanguardia, hay que decir que durante la etapa de don Luis de Galinsoga como director, es un periódico. Luis de Galinsoga, que había sido monárquico, venía del mundo tradicionalista, evoluciona como tanta gente en el falangismo, no sé si por convicción o porque creen que es lo mayoritario y creen que es que lo va a heredar, y es una etapa, por ejemplo, cuando Heinrich Himmler viene a España, La Vanguardia le da un trato de su excelencia, creo que es el único periódico que lo hace. Pues su excelencia, Heinrich Himmler, jefe de las SS, ha venido aquí a España, lo cual ya nos delata un poco que el periódico estaba incluso con una línea filonazi, no es el único, también lo hizo Informaciones, lo hizo el Diario de Madrid. En el fondo la prensa estuvo muy dividida. El Alcázar de aquella etapa, que está siendo carlista en aquella época, con Evaristo Casariego y tal, casi todos están con los nazis porque el ABC y el Ya un poquito menos. El ABC y el Ya, su momento más nazi es cuando la guerra con Rusia. Ahí es cuando sí, pero hasta ese momento yo creo que es una cosa que está limitada a Madrid, Informaciones, tal, y La Vanguardia un poco en esa línea. Pero luego, en cuanto ya Franco da una orden, no lo puedo negar, pero es evidente que hubo una orden allí, que a partir del 41, a partir más o menos del tema Stalingrado, la ley, cuando empieza a verse claro, dice... bajar el freno y aquí vamos a reducir esos elogios que estáis haciendo todos de los nazis, porque paulatinamente a partir del año 42 ya verá usted que la prensa española deja de elogiar a Hitler, salvo Víctor de la Serna, que era un tema de cariño personal. Pobre Víctor de la Serna, yo creo que él creyó de verdad que Hitler era una especie de enviado de Dios para salvar el mundo y se lo creyó, y luego han estado sus hijos y sus nietos arrepintiéndose toda la vida, pero bueno, es lo cruel que tiene la hemeroteca, está allí lo que escribió y de todas formas consta. Hay que decir que en esta época es que hay que ser a cada uno lo suyo, no se conocen las gravísimas acusaciones de los que luego fue acusado Alemania. Claro, porque dicen ahí que tal, mentiras del otro bando, claro, tal, pero te quiero decir que no se conoce, no se conoce, pero vamos, ni España ni nadie. De hecho, la fascinación por Hitler no es una cosa exclusiva en España. Así parece que los únicos a los que se creían. No, hay que recordar que en el año 36 Hitler es el hombre de moda, que es nominado a premio mundial de Nobel de la Paz, es decir, que se daban puñaladas y navajazos para sacarse una foto con él, que las Olimpiadas se habían producido en el año 33, si no me equivoco, en Berlín. Es decir, por favor. Por eso tiene más mérito lo de que legalmente, por muchas simpatías que se expresaban en los discursos, legalmente España no dejó de ser neutral, que es una cosa interesante. Por mucha división azul que fuera, la realidad es que legalmente España fue neutral, y de hecho lo que más le interesaba a Hitler no era la ayuda de soldados españoles, por muy admirables que le pudieran parecer, era pasar por territorio español. O sea, esa fue la clave. Yo creo que ahí la ventaja de tener a un militar como presidente del gobierno, cosa que no era Hitler, dicho sea de paso, es que diga, sí, hombre, ¿qué cree? ¿Que no conozco la historia de mi país? La última vez que alguien pidió pasar por aquí, que fue Napoleón, se quedó. Así que aquí no pasa nadie. Sí, somos amigos de usted, todo lo que quiera, pero por aquí no pasa. Y es algo que me puedan dar mis motivos. No fue porque Franco fue muy ambicioso y le pidió a Hitler Marruecos y no se lo dio. No, fue porque
Franco dijo sí, pero mañana, más adelante, y no se llegó a concretar. Bueno, yo peléense todos los historiadores en decirme los motivos que les dé la gana de decir. La realidad es que no entró. O sea, la realidad es que el ejército alemán no pasó, y se pidió, y más de una vez, y la realidad es que no. Serrano Suñer, mira, fue gracias a mí porque Franco quería. Franco dirá, fue gracias a mí porque Serrano Suñer quería. Yo no entro en la pelea entre la familia de Serrano Suñer y la familia Franco y decir que quién quería y quién no. Entro en el único dato objetivo, que es que no entramos. Cosa que se agradeció bastante por lo que era un país devastado por la guerra civil, que probablemente fue el mayor motivo. Que pudo influir que Franco dijera, uy, me vuelo, que este tío me cae mal, no lo sé. Que el problema fundamental seguramente fue porque dijeron, oiga, mi país está reconstruyéndose, no puedo permitirme ahora entrar en una guerra. Seguramente es más fácil. Yo en algunos programas de cita con la historia, con expertos en la materia, para Alemania hubiese cambiado el sentido de la guerra, porque hubiesen cerrado el Mediterráneo. Para la parte del norte de África, desde luego. Ojo, era más importante de lo que parecía. Oye, en este periodo la vanguardia es claramente pro-eje. Sí, luego, como el resto de la prensa de Madrid... ¿En cuanto cambia? Hay que decir que en aquel momento, para que hagamos un mapa de la prensa que hay en ese momento en Cataluña, diríamos que en la dictadura más o menos hubo 5 periódicos que pudieran ser relevantes en Cataluña. La Vanguardia, del Conde de Godó, Solidaridad Española, que es el periódico del movimiento. Hay que decir que... Solidaridad Nacional, perdón. Solidaridad era un periódico anarquista. Había una leyenda negra de que cuando querían hacer desaparecer a alguien aparecían datos de él en Solidaridad. No sabemos qué tan exagerado es, pero por lo menos tenía esa fama porque los anarquistas probablemente eran de los más agresivos y más bestias en la guerra civil. Cuando acaba la guerra incautan los talleres y convierten lo que había sido Solidaridad Obrera, creo que era el nombre, en Solidaridad Nacional. Y es el equivalente a Arriba en Barcelona. Y es el que va a ser el mayor competidor de la Vanguardia en ese periodo. Y luego otros periódicos que hay son 2 que venían historiquísimos de la etapa de la Restauración, que eran el Noticiario Universal, que era un periódico que era de la familia Peris Mencheta, una familia que, igual que Godó, había apoyado a Franco, porque es que en el fondo es lógico. ¿Cómo un empresario va a apoyar a los comunistas? Es que tiene bastante lógica que ninguna empresa privada tenga demasiado interés en apoyar una revolución. Bueno, pues Peris Mencheta había vuelto también a recuperar el control de su periódico, tenía también una empresa de doblaje, que doblaban películas, La Voz de España y tal, y mantenía ese periódico por ahí, y ese periódico es el que va a acabar comprando Porcioles, el que fuera alcalde de Barcelona, para tener también un ideario. Luego, más adelante, se va a crear un periódico que va a ser lo primero, algo parecido a la izquierda que podemos ver en Cataluña, que es Mundo Diario. Mundo Diario es Sebastián Auger, un señor del Opus Dei, que también había trabajado con Porcioles, pues este nombre es importante, en el Ayuntamiento de Barcelona, y que también monta un periódico con la idea de meter un poco de liberalismo a la usanza en aquella etapa. Y por último, el Correo Catalán. El Correo Catalán es un periódico que va a fundar un banquero llamado Jordi Pujol, que es el que va a estar por allí y es el que crea el Correo Catalán. ¿Por qué Pujol entiende que tiene que crear el Correo Catalán? Porque nadie en su sano juicio iba a pensar que La Vanguardia Española va a ser un periódico filonacionalista, porque La Vanguardia Española es el periódico del Conde Godó, que es el más franquista de todos los que acabo de citar. O sea, el periódico quitando el movimiento nacional, es decir, Solidaridad Española, el periódico público, el que representaba el ala más derecha en Cataluña era La Vanguardia. Todos los demás estaban, digamos, a la izquierda de La Vanguardia, que es un poco para que tengamos el abanico de periódicos que había en la Barcelona de la época de Franco. Había una riqueza también y un contraste de ideas que a veces se echa en falta ahora. Eso también tiene lógica, porque al no haber partidos políticos, el papel del debate se trasladaba a la prensa. Entonces ha sido el momento en el que más ha habido debates de ideas, y además el famoso debate de la sucesión, que está plasmado en todos los periódicos. En España teníamos todos, teníamos al periódico monárquico, al periódico de los vaticanistas, de lo que sería democristianos, a los periódicos liberales que eran todos de los bancos, teníamos a todo el mundo con un periódico, porque como no tenías un partido, pues la forma para defender, y además los procuradores lo usaban, y cada procurador decía, como decía ayer mi artículo publicado en el periódico, entonces adelantabas en la prensa tu posición en el proyecto político. Aquí, ¿cuándo va a ser un cambio? Bueno, la gente ya lo ha deducido. Cuando Porcioles le nombran alcalde de Barcelona, ¿qué es lo que demuestra? Que Franco ha cambiado de posición. Ha dicho, bueno, vamos, ahora sí, estamos en los años 60, ahora puedo dar un poco más de cancha a esto que se llama el positivismo catalán. Y ahí es cuando lo hace.
Entonces, por eso ya es una demostración de que ya había estas famosas variaciones del régimen, Sí. que yo creo que demuestran que aunque Franco se obsesionó en decir una y otra vez que no le gustaba nada la política, y haga usted como yo, no se trata en política, coño, era un político. O sea, pero tuvo la visión de ir evolucionando, si no, ¿no? no aguantas 40 años Sí. en el poder. Hay dos episodios que es importante narrar, que es la caída de Galinsoga, y esto es importante explicarlo para que entendamos un poco cómo funciona. En diciembre de 59, Galinsoga había hecho todo lo posible por ganarse a los catalanes. O sea, cuando se muere Joan Ventosa, que es un político catalanista que había sido ministro de la época, digamos, de la Lliga, y había sido también de la Mancomunitat, de ahí comprado de la Riba y tal, y que luego había estado en la Generalitat incluso en la etapa de la República. Ventosa, por supuesto, apoya a la República. De hecho, digo Joan Ventosa por seguir este juego que hacen, pero firmaba como Juan Ventosa. Pero bueno, no vamos a entrar ya, como tengamos que tratar todos los nombres así, pero se aplicaríamos a todos. Bueno, cuando muere Ventosa, Galinsoga está de vacaciones. Y como se da cuenta, ostras, Ventosa es muy querido en Cataluña, llama por teléfono y le dice a los redactores, apunte, y le dicta un artículo bastante bien escrito, lo cual es llamativo que alguien lo pudiera hacer dictado por teléfono. Pero se ve que no era mal periodista Galinsoga para intentar demostrar lo mucho que quería a los catalanes. Bueno, toda la imagen que hizo Galinsoga para intentar ganarse a los catalanes se fue al carajo por una homilía en una parroquia. Porque va una homilía al cura, el cura le da la homilía en catalán, miran algunos, pero el catalán no estaba prohibido. Miren, ni voy a responder a ese tipo de afirmaciones porque ya me tiene hasta las narices, pero bueno, hace una homilía en catalán el cura y eso le molesta a Galinsoga porque él no sabe catalán. Y entonces, al acabar la misa, irrumpe en la sacristía y le dice al cura que cuando vaya él a misa, que le parece una falta de respeto, que siendo el director de La Vanguardia y sabiendo la gente que él no sabe catalán, el cura le dé la misa en catalán. En esa conversación, ¿En qué año estamos hablando? En 1960, diciembre del 59, 1960. Es decir, que se hablaba catalán en algunas parroquias. Sí, si Galinsoga no le parecía mal que hablara catalán, lo que le parecía, es lo que cual, había gente que no lo entendía. Lo cual demuestra la opinión que tenía Galinsoga de sí mismo, es que él era suficientemente importante como para que si el cura sabe que está allí, que a lo mejor el cura ni le conocía, pero usted quiero sabe decir que no se prohibió hablar catalán. No, la demostración es que probablemente nunca se prohibió, legalmente nunca se prohibió. Es verdad que hubo unas recomendaciones durante la etapa, y además, ojo, no quiero poner suave, incluía multas, en esa primera etapa que he dicho, el 39-40-45, constan algunas multas a los que no rotularan en castellano en los comercios. No por rotular en catalán, pero sí por no rotular en castellano. No, es que lo cual luego te imitará. Sí, rotulas en español, es que la moneda no, hay que decir que le molestará mucho a unos y otros, pero es sorprendente lo parecido que hay. O sea, la medida que pone la ley de normalización lingüística de Jordi Pujol, es decir, se sanciona a aquel que no rotula en catalán, se parece muchísimo, y siento que le molestará a ambos la comparación, a la que puso en el 39 la ciudad condal de Barcelona en el franquismo, que es no se multará a quien rotule. Cuando Ansón puso a mala uva igual que Franco pero al revés, no era un titular puesto a mala idea, era una literalidad de que efectivamente Pujol puso una política de sanciones que había funcionado muy poquito, pero a principios del régimen franquista. Pero esto porque sea llamativo esta historia que contamos de Galinsoga, porque en esa bronca de Galinsoga contra el cura, en un momento se dijo algo que no sabemos exactamente lo que será, pero que incluía la palabra mierda. Y según las interpretaciones van desde que dijo el catalán es una mierda a que dijo los catalanes son una mierda. Y ya la versión más victimista, que es todos los catalanes son una mierda. Sí, bueno. No sabemos, como no el caso es que fue demonizado, ¿no? Todas coinciden en que dijo la palabra mierda el señor Galinsoga. Eso es lo que lleva a que el señor Galinsoga, como además en la historia Galinsoga les ha dado lo que más deseaban los victimistas, pero a César lo que es de César, que es la figura de un franquista que dijo una declaración anticatalana. Como si ahora miramos con el acta en la mano, no encontraremos ninguna declaración ni de Franco, ni de López Rodó, ni de tal, que pueda demostrar lo muy anticatalanes que eran todos. Es verdad que Muñoz Alonso se supone que dijo lo de que era un virus el catalanismo, pero como lo borró del diario de sesiones, no consta. Con lo cual, nos quedamos con que la declaración de Galinsoga, que su único cargo era el de director de un periódico privado, pero ha quedado como la demostración de lo muy anticatalán que era el franquismo. Y es cierto que debió decirlo. Es verdad que él lo negó. Él publicó un artículo de La Vanguardia. En esa época, teóricamente había censura. Teóricamente se podría parar el tema. Bueno, pues hay que decir que los amigos de Pujol, que ya estaban por allí, se encargaron de difundir por toda Cataluña que el director de La Vanguardia había dicho que todos los catalanes eran una mierda.
Con lo cual la cosa empezó a mosquear. O empezó a haber manifestaciones, se quemaron ejemplares de La Vanguardia público, y además es algo que al conde de Godó le molestaba bastante, porque le dejan de comprar. Recordemos que La Vanguardia Española era el periódico con más suscripciones de España, no de Cataluña, de todo España. el Estado español. El periódico que tenía más suscritos, algo que por cierto se mantuvo hasta 1982. No está mal, siguiendo el periódico con más suscripciones de España, era La Vanguardia. Con tanto, que hubiera una movida no le interesaba nada al conde de Godó. Y entonces, ¿qué problema hay? Que el conde de Godó, Luis de Gainsoga, era alguien que había sido propuesto para dirigir el periódico por el gobierno, es decir, por Serrano Suñer. Ahora Serrano Suñer ya no existía, pero sigue siendo alguien que había... ¿Cuántos años llevaba ya Gainsoga? Bastante, desde el 39 hasta el 60, no está mal, ¿verdad? Y entonces es cuando hubo un consejo de ministros, y se habló en un consejo de ministros sobre si había que destituir o no al director de La Vanguardia. Y entonces llegó Franco y dijo: no se preocupen ustedes, ha dimitido. Mentira, pero era la forma de decir... dimita usted, señor Gainsoga, porque el generalísimo, a quien usted dice que tanto admira, considera que usted ha dimitido. Y vuelven a llamar ¿a quién? A Manuel Aznar. Aznar, que ya está un poco más mayor, es el director de EFE. Dijeron: por favor, venga usted aquí a La Vanguardia, que había sido el director en el año 39. Entonces vuelve a ser en el año, digamos, 60, vuelve otra vez. Hay que decir que Gainsoga se tomó muy mal todo este episodio. En las memorias de Franco, que escribió Francisco Franco Salgado Araujo, sale un momento en el que Franco se enfada porque dice: me dicen por ahí que Gainsoga dice que le perjudican y no dejan escribir y tal, porque me defendía demasiado. Como decía, eso estoy diciendo que, claro, como me mojé demasiado defendiendo a Franco, dice que Gainsoga no se confunda. Él fue cesado por su política errática de no ser capaz de ganarse el afecto de los catalanes. Con lo cual el propio Franco asumía que no buscara a Gainsoga otras excusas de por qué cayó de La Vanguardia. Con lo cual el balance que hace el propio Franco de Gainsoga, y una lástima, porque lo que es un mandato largo en la historia de La Vanguardia ha quedado como el mandato negro maldito de la historia. Pero es una pena, porque además fue un mandato más bien brillante para La Vanguardia, porque se consolidó de tirada de ventas, de tal, sí. Y además me hace gracia que los Godó intentan poner como si no tuvieran nada que ver ellos con esa etapa. De todas formas, el victimismo en Cataluña, y lo digo porque tengo mucha familia y lo conozco bien, es en moneda de cambio muy habitual. Ese victimismo, enseguida un tío dice: oye, háblame en español, que no te entiendo lo que me estás diciendo, y ya nos estás insultando. Claro, yo creo que, mira, ya que hemos sacado el tema, no hay nada nuevo, yo creo que ese es el motivo por el cual había sectores del franquismo que tenían miedo de ese positivismo. Porque, claro, si tú eres el que ve el catalán en positivo, quiere decir que hay otros que lo ven en negativo. O sea, para que Porcioles, Sebastián Auger y estos dijeran: nosotros somos los positivistas del franquismo, quiere decir que otros son los negativistas. Es decir, o sea, ¿qué estás diciendo? ¿Que hay unos franquistas malos y franquistas buenos? Por eso yo creo que no les caía bien el tema del positivismo. Pero Franco debe entender que, mira, digo que ahora vamos a probar a ver un poco de cancha a esto y a ver si conseguimos, digamos, el acto de Franco en los años 60, con Porcioles, que le reciben en Cataluña y ve los carteles de Visca España y Visca Francés Franco. Es la mejor representación de lo que era el positivismo, intentar integrar el catalán en el catalanismo político en el franquismo. Lo que pasa es que luego los catalanistas entenderían que era más rentable vivir del victimismo que del integrismo. Pero claro, eso en los años 60 no lo pueden entender. En los 60 los catalanistas nos iban a decir: espera que se muera Franco y después decir que habéis estado siempre en contra, que es lo que ha sido más rentable. En ese momento tocaba integrarse, y La Vanguardia apuesta también, aunque es el que menos, por ese positivismo. Hay otro director que cae por algo muy parecido, que se llama Ignacio Agustí. Ignacio Agustí es director de un diario, ¿se acuerda que le hablaba antes de Sebastián Auger? Mundo Diario, que es catalán, que era un periódico de la tarde, que se llama Teleexpress. Y nombran director a Ignacio Agustí, que había sido director del Español, que es una revista que había en aquella época. Y Ignacio Agustí en un momento hace un artículo burlón contra unos frailes que están catalanes, que se están, ya sabe usted que el abad de Montserrat es algo muy icónico para muchos catalanes, y él se mete con ellos porque le consta que algunos de esos están manifestándose a favor de presos políticos. Entonces dice: ¿qué hacen unos frailes? Ignacio Agustí dice: ¿qué hacen aquí unos frailes? Vamos, más o menos como ahora. Dice: ¿qué hacen opinando sobre política unos curas? Claro, meterse con un símbolo de Cataluña como son la abadía de Montserrat, tal, y consiguieron ahí otra vez un movimiento del catalanismo positivista contra un director de periódico, y también se lo cargaron, también cayó Ignacio Agustí, tuvo que dimitir por ese jaleo, muy parecido por tanto al tema Gainsoga, ¿no? Además, los Godó también tenían acciones de Teleexpress. Hay que decir que los Godó
no solo son ya un periódico, han ido creando una serie de publicaciones pequeñitas, un periódico deportivo llamado Mundo Deportivo, Sí. pero también un montón de publicaciones pequeñas que nadie sabía que eran de ellos ni les interesaba que lo supieran. La Codorniz estaba en el fondo financiada por ellos, o en gran medida por ellos, no solo ellos, pero también ellos ponían mucha pasta. La Codorniz, mira eso. Pero también, por ejemplo, todas estas revistas que luego se volvieron medio porno en los 70, pero que empiezan a hacer en aquella época, que son revistas desenfadadas. Es que me sale El Jueves, que es mucho después, Sí. pero había antes muchas que son... Sal y pimienta, bueno. Claro, sí, estas eran sí, todas de Godó. sí. Eran una serie de revistas que fueron Bastante creándose... sueces, por cierto. Claro, pero en aquel momento no eran tanto. En aquel Sí. momento eran atrevidas, humorísticas, pero eran todas, las se van creando en aquel momento y son como revistas desenfadadas, de hogar, de casa, de chistes, Sí. de humoristas gráficos, y casi todas ellas son de la familia Godó, que las hace a través de empresas diferentes y no le interesa además a Godó que se sepa que son de él. O sea, es simplemente que tenga aquí negocio de tal, que la gente lo vea en el kiosco, como, ay, mira, cuánto color. El cuánto tal. presidente del Consejo de Administración sigue siendo Carlos Godó Valls. que es El la nie- tercera generación. la tercera ¿no? generación. Hemos tenido la generación primera, la de los hermanos, la segunda, la del ser deforme, Javier Godó Layana, Sí. y la tercera, digo, pues no es culpa suya, pero era deforme el Sí. tío. Y la de tercera, la del franquista, Carlos Godó Valls, que es esta... Claro, franquista. Sí, no lo ocultaba, pero si lo decía él. ¿Hasta cuándo duró? Hasta su Sí, fallecimiento. Carlos Godó Valls no murió hasta el año 88, o sea, 89 incluso. Lo que pasa es que ya en la última etapa ya no mandaba él, ya mandaba el actual conde de Godó. Después de que pasara lo de Godó y estuviera Aznar está muy poquito tiempo, porque Aznar solo viene a poner paz. Y ya Aznar viene con el que él quiere que dirija, que es un exdirector de arriba llamado Xavier de Charri, con X. Es interesante. Xavier, ya, vale. Es interesante decir esto porque cuando a mí me dicen, no, es que yo firmaba como Enrique Sopena o como Javier Sardá con J es porque no dejaban. Digo, bueno, pues a Xavier de Charri le dejaban firmar con X. Y era falangista más no poder. Xavier de Charri, el Echarri, a alguno quizá le suene por Juan Luis Cebrián Echarri, porque sabe que Juan Luis Cebrián Echarri es hijo de dos familias muy vinculadas del mundo arriba. Sí. Una es Vicente Cebrián Carabias y otra Xavier de Charri. Su hija se casó con el papá de Cebrián y de ahí salió don Juan Luis Cebrián Echarri. Bueno, estos son árboles genealógicos de periodistas franquistas. Ser de Charri fue un director que ya aplica, un hombre totalmente falangista, ha sido director de arriba, ha luchado en la guerra civil, pero hace lo que no hizo Dani Soga. Dices, miren, sí, soy franquista a mucha honra, a más no poder, pero voy a apostar, ya que estoy en Barcelona, me voy a catalanizar como el que más. ¿Qué hay que hacer aquí? Voy a ir a los factos catalanes, voy a fomentar libros en catalán, voy a dedicar suplementos, lo que sea. Es lo que en esa época podía ser. Voy a hacer guiños al catalanismo, que venga aquí alguien. Y en aquella época, Xavier de Charri sí se gana mucho a los catalanes. De hecho, cuando se empieza a debatir la ley de sucesión y las leyes de la reforma política, la Vanguardia ya la apoya totalmente. Frente a Solidaridad, el periódico del movimiento que no lo ve tan claro. Y ya hay polémicas entre Solidaridad y la Vanguardia, decir, ¿qué está haciendo la Vanguardia? Que está apoyando mucho aquí la reforma y tal, porque el movimiento no veía tan claro esa reforma tal. Entonces ya hay polémicas en prensa que no ha pasado nunca en Cataluña entre la Vanguardia y Solidaridad, entre, digamos, los que ven una cosa y otra. Después de Echarri se nos muere enseguida. Bueno, un día muere como de otro, un día más no se esperaba, de un día para otro. ¡Bum! Se queda el pobre tieso. Y entonces ya es cuando se ha muerto, pero ya había puesto de subdirector a la figura más importante de la Vanguardia a nivel redacción desde ese momento y que tenía la plena confianza de la familia Godó, Horacio Sáenz Guerrero. Injustamente olvidado, fue tertuliano de Luis del Olmo mucho tiempo, ya murió, y es él el que asume, estamos hablando del año 65, la dirección de la Vanguardia. Te dirán muchos, como Antich y compañía, los periodistas ahora, la familia Godó no pudo nombrar a un director del periódico hasta el año 65. Se refiere a que al primer director que reconocen como suyo es Horacio Sáenz Guerrero. Yo creo que es un poco injusto de cara a los anteriores, porque Horacio Sáenz Guerrero, para empezar, ya estaba en la etapa anterior. Vamos. Pero se lo acepto si se quieren decir en el sentido de que los otros, es verdad, que habían sido sugeridos por Franco, y aquí ya no hacía falta porque el gobierno ya no sugería. Ya se aprobó la ley Fraga. La ley Fraga acaba con la norma de que un director de periódico tiene que ser aprobado por el gobierno, eso ya desaparece, y ya puede proponer el director a que le da la gana. Entonces, como Horacio llega en esa etapa, efectivamente es el primero en el que ya no hay necesidad de que el gobierno autorice ni desautorice nada. Por lo tanto, es el primero que es 100% de... Aún así, quedan 10 años de franquismo, ¿no? Con lo cual, aún así, no creo que quieran decirme que Horacio Sáenz Guerrero fue un director antifranquista. Pero bueno, esa es, digamos, la última etapa en la que ya efectivamente La Vanguardia es un periódico que está totalmente en lo que podríamos decir la línea, que es la misma que coge el diario Arriba, de apertura, de la reforma desde dentro y tal, de pues lo que sería, digamos, el programa de la mayoría de franquistas, que es lo que acabaría siendo el programa Suárez. Suárez, vale. Pero ocurre un incidente que es muy llamativo, que es el caso de... Ay, se me dio el nombre. Hay un periodista catalán al que le meten un consejo de guerra en el año 75.
que no me sale el nombre ahora, y eso fue muy llamativo porque eso causó la primera huelga de periodistas catalanes. Este señor hizo un reportaje, que luego me acuerdo el nombre, yo creo que he muerto ya, hace un reportaje en una publicación que creo que fue en Telexpress o Mundo Deportivo, donde bromeó con que las viudas de los policías, sabes que el gobierno franquista colocaba muy bien a todas las viudas, o sea, si tu marido se había muerto en la guerra civil, era un apoyo, vamos, era algo muy típico, pero no se dejaba un montón. Sí. Pero bueno, es la parte que es social, está muy claro, te dice, oye, aquí todos los que han perdido a alguien en la guerra, no puede decir, oye, se quedó sola cuidando a 4 niños, nada, el Estado le coloca algo. Entonces se burlaba, que decía que algunas habían acabado cuidando burdeles. Eso se consideró una ofensa, y entonces a este periodista le metieron un consejo de guerra. Voy a mirar si me acuerdo el nombre. Pero esto es llamativo porque es la primera vez que toda la prensa catalana se pone de acuerdo para hacer una huelga. Es decir, que en Madrid hay una gran división de opiniones. En Madrid hay muchos, como los Marian son, que dicen, se ha pasado, No, decir que las mujeres, las viudas de gente asesinada por la guerra civil o lo que sea, regentan burdeles, me parece una ofensa. O sea, que no había unanimidad en el tema del Consejo de Guerra, pero era con una pena de prisión, que era algo que... Huertas Clavería era el nombre. El caso Huertas Clavería. Sabía yo que te ibas a acordar. Bueno, y sin mirar internet, Bueno, lo llamativo aquí es que se pusieron de acuerdo todos los periódicos que hemos citado antes: El Correo Catalán, El Noticiario, Telexpress, Mundo Diario, incluso Solidaridad Española. Dice, pues Solidaridad Catalana esta. Digo, ¿por qué? Porque ya la redacción estaba totalmente controlada por gente, aunque era del movimiento, pero es que los periódicos del movimiento se ha contado poco. La última etapa los periódicos del movimiento estaban casi controlados todos por gente progresista, como poco. Bueno, todos ellos hacen una huelga, menos La Vanguardia. O sea, es para que tengan un poco en qué línea estaba La Vanguardia jugando. Es el único periódico catalán que se salta la huelga pedida por todos los periodistas catalanes, lo cual aclara en qué posición estaba el conde de Godó en aquel momento, Isabel Guerrero, y además hace una editorial explicando por qué no hace la huelga, diciendo, perdonen, a mí estas cosas de lo que pidan los sindicatos comunistas a mí no me cuenten, que muchos vean que no es sindicatos comunistas, que es por un compañero que ha dicho, a mí me huele esto no, el conde de Godó nunca quiso alinearse con eso, y es el momento en el que hay una campaña más fuerte como La Vanguardia, que parece como el referente del franquismo más ortodoxo en Cataluña. En Cataluña no existe el diario El Alcázar, no existe, con lo cual el equivalente es La Vanguardia. Que es lo que tenemos que entender, como la ABC, que en aquel momento la ABC tampoco está muy afín a la reforma de Suárez. Entonces, lo más parecido que hay a algo a lo que representaban el ABC y el Alcázar, que eran los dos periódicos contrarios a la transición, al empezar la transición. Luego la ABC cambia cuando cae Torcuato, pero la ABC, hasta que no echan a Torcuato Luca de Tena, es un periódico muy discrepante con el modelo de transición de Suárez. La Vanguardia estaba en ese plan. Lo que pasa es que muere Franco, y eso es lo que va a cambiar todo. Pero hasta que muere Franco, hay que decir que La Vanguardia, fiel a su costumbre de ser un periódico institucional y por tanto que busca llevarse bien con las instituciones y convivir con ellas, eso lo mantuvo hasta el final y nunca pudo ser calificado un periódico de oposición. Ni siquiera hubo una mención a Companys en todos los años que estuvo vigente el régimen de Franco. No, en plan, un reportaje de elogio, nada, no hubo nada. El primer reportaje de elogio que aparece a Companys es en Interview, y ya es en el año 76. Con lo cual es importante matizar que era La Vanguardia española. Eso es lo que te digo. Vamos a ver, ¿cuándo se le vuelve a deshacer de Española? El año 78. El año 78. ¿Y alguna justificación? Sí. Hay una nota firmada por Horacio Sáenz Guerrero, que por cierto, Sáenz Guerrero iba mucho a la televisión española de aquella época. Hay que decir que en la etapa de... Digo, no estaba en 78, estaba en 74. Era alguien que invitaban mucho a Ares Navarro y tal, esos programas que había periodistas que eran fantásticos. Luego Suárez lo quitó. Bastante bueno. Claro, Suárez lo quitó porque a Suárez le daba miedo. Hablar, eso. Sí, es que yo creo que Suárez no hablaba bien en el Carcal. Le pasaba como a Rajoy. Era muy de ese tipo de declaración institucional, sí. Pero a mí no me haga dialogar con otro. Pues en cambio, en esa época, a Ares, que si le gustaba, o a Fraga, o a tal, sí, entonces entre los que aparecían en esos tipos de programas de diálogos con periodistas era Horacio Sáenz Guerrero, director de La Vanguardia española. Cuando la excusa que dan es: La Vanguardia siempre ha sido española, luego no necesita decirlo. Digo, La Vanguardia no puede ser otra cosa que española. Eso es lo que ponen. O sea, no dicen dejamos de ser, vamos a ser ahora filonacionalistas, no, dicen al revés. Dicen, como todo el mundo sabe que somos españoles, no necesitamos. Esa es la excusa que dan en ese momento. Lo digo porque ahora, si uno va a la web de La Vanguardia y mira la historia, pondrán que durante la etapa de Franco fue impuesto el término de la vanguardia española. Pero en aquel momento ellos mismos dicen que son ellos los que lo han puesto cuando parecía que se cuestionaba su españolía, y que lo quitan ahora porque les parece que ya está tan claro que no hace falta seguir diciéndolo. Que eso pues una mala excusa y era la forma para quitarlo, para quedar bien con ese nuevo nacionalista que llegaba
estaba llegando, seguramente, pero la excusa oficial que se da es: La Vanguardia va a hacer lo que ha sido siempre, española, por supuesto, y no necesita decirlo en su macheta. Es un poco lo que vienen a decir en aquel momento, en 1978. Hay que decir que La Vanguardia apoya muchísimo, ya lo he dicho antes, a la llegada de la monarquía de Juan Carlos I de Borbón y doña Sofía, apoya totalmente. Y también recordemos que lo primero que hace Juan Carlos I es una visita a Barcelona, a Cataluña, y donde habla en catalán. Vamos, La Vanguardia ya está eufórico, es el triunfo del positivismo. ¿Quién está ahí? Samaranch, que era otro de los representantes de este tipo de entender el franquismo-catalanismo. Y otro que había sido muy falangista, por cierto. Sí. Hay que decir que cuando muere Franco, que no se me olvide, hace un artículo firmado de su puño y letra, algo que hace pocas veces un conde de Godó, Carlos Godó Valls, donde dice: he escuchado con lágrimas en los ojos la muerte de Francisco Franco. Y dice: estoy orgulloso de haber pertenecido a la España de Franco y a la Cataluña de Franco, orgulloso, y no me avergonzaré hasta el último día de mi vida de haber podido formar parte de la España de Franco y de la Cataluña de Franco. Eso lo dice Carlos Godó Valls, aparece publicado en La Vanguardia y en El Arriba, en los dos periódicos, con lo cual más claro no se puede escribir lo que pensaba Carlos Godó Valls, porque él mismo quiso dejarlo en la historia claro. Carlos Godó, que fallece en el 88, nunca se les dijo de esas palabras que había comentado. ¿Qué pasa luego con los Pujol? Llega tras de ellas. Ya tenemos 4 minutos para rematar. Sí, aunque igual nos da pie a uno. Uno no. Más. Pues entonces vamos sin prisas, porque esto me interesa mucho, la historia de La Vanguardia, porque es la historia de una parte de España. Lo digo como introducción al último capítulo, porque además lo centramos ya en el periodismo catalán en general, en los periódicos que había, en la evolución que hay, porque lo llamativo de esta historia es que lo que va a producirse entre el año 75 y el año 82 más o menos es una erradicación del mapa periodístico catalán. O sea, todos estos periódicos que hemos dicho, el Correo catalán del bonquero Jordi Pujol, el Noticiero catalán de Porcioles y Peris Mencheta, Mundo Diario o Telexpress de Sebastián Auger, van a ser todos volados del mapa. La gente en Cataluña va a dejar de leer a lo bestia la prensa catalana, porque de repente va a ser la comunidad donde más van a hacer de golpe y porrazo el antifranquismo. A lo bestia. Recuerden ustedes que las primeras elecciones municipales en Cataluña y las primeras generales no gana ninguna formación que pudiera ser considerada de derechas. Gana el PSC. Y la segunda fuerza, el PSUC, los comunistas, con Miguel Abad, que ahora trabaja creo para el Corte Inglés, cosas que la gente evoluciona de una forma curiosa. Pero bueno, para que entendamos que era la Cataluña que había. Por eso, ¿por qué los empresarios y la derecha española incluso se vuelven todos hacia el banquero Pujol? Porque la gente dice: un momento, está ganando el PSC y está en un lugar el PSUC, y si sumas PSC y PSUC son mayoría absoluta. Digo, ostras, Cataluña va a ser la zona roja oficial de España. Eso es lo que en ese momento se temen todos, y en medios de comunicación se ve también, porque la gente deja de comprar periódicos porque están todos comprando Mundo Obrero en Cataluña y revistas más progresistas, tal. Ahí, por cierto, va a aparecer una figura, y esta también hablaremos de ella, que va a poner en aprietos mucho a los Godó, que es un joven editor a quien no conocía a nadie, llamado Antonio Asensio, que va a montar una cosa llamada Interview, y que va a ser la imagen de la transgresión en Cataluña. Y entonces la gente dirá: ese es la prensa buena catalana transgresora, eso es lo que mola. Cuando encima La Vanguardia dice: Sí, ya terminamos ya. Cuando encima dice el Asensio: voy a montar un periódico, que va a ser el periódico de Cataluña, dice Godó: la hemos fastidiado, porque se va a apuntar todo el mundo a esto y no vamos a hacer puñetas. Y es cuando, y ahí lo dejamos para la próxima vez, va a demostrarnos lo que es un organismo de supervivencia. Pues lo vamos a dejar aquí, y nos faltaría un tercer capítulo, un tercer episodio que vamos a tratar la próxima semana. El último conde de Godó y ese afán de supervivencia y ese editorial único, que fue algo también casi inaudito en la prensa española. Lo dejamos aquí. JF Lavata, muchas gracias. Nada, a usted. Y a todos ustedes, ya saben, gracias por su fidelidad. Volvemos la próxima semana aquí a Radio 40 años historia de una época.